Ahora vamos a ver un ejemplo de análisis de convergencia en función de un parámetro. Función de un parámetro. Bueno, y vamos a ver, como dije, un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Una I de A, integral I de A es igual a integral de 0 a 2pi de diferencial x sobre A más seno de x. Se ve que es la integral de convergencia en función de un parámetro, porque acá hay una, más allá de que hay una variable x de integración, hay un parámetro A, y bueno, podrá pasar, y por eso I es I de A, porque para cada valor de A y tendrá otro valor, la integral tendrá otro valor, y puede pasar que hay valores de A para los cuales la integral converge, y valores de A para los cuales no. Por eso es análisis de convergencia en función de un parámetro. Bien, nuestra f de x del integrando es 1 sobre A más seno de x. Perfecto. ¿Dónde es impropia? Bueno, en seno de x es igual a... perdón, es impropia cuando seno de x sea igual a menos a. Ahí será impropia. O sea, cuando se anula el denominador. Cuando tengo un 0 dividiendo, la única posibilidad de que se transforme de que sea impropia. No, el intervalo va a 0 a 2pi, o sea que impropia de segunda especie no es, porque el intervalo no va a infinito. Bueno, habrá que ver cuándo el seno de x es menos a. Bueno, eso dependerá de a. Y vamos a separar tres casos. Primero, si el módulo de a es mayor a 1, entonces si el módulo es mayor a 1, bueno, ya está. Jamás el seno de x está entre 1 y menos 1. Si el módulo de a es 2, 7, 29, el seno de x nunca va a poder ser ese valor. Entonces, para todo x, este es el primer caso. Entonces, para todo x, se verifica que seno de x siempre es distinto de menos a. Por lo tanto, I de a no es impropia. No tiene ningún punto donde se vaya infinito. Entonces, si no es una integral impropia, obviamente es convergente. Por lo tanto, en este caso, I de a es convergente. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si el módulo de a es justo 1? Y obviamente el tercer caso será menor, ¿no? Si el módulo de a es justo 1, lo separamos en dos. Puede ser que a sea igual a 1 o menos 1. O a sea menos 1. Son dos posibilidades para que el módulo valga 1. Si a es 1, entonces el valor que la hace impropia es cuando el seno de x es menos a, o sea menos 1. Seno de x es menos a, o sea menos 1. ¿Y cuando el seno de x es menos 1? Vamos a hacer un pequeño gráfico acá de seno de x para tenerlo como auxiliar. X, seno de x entre 0 y 2pi. Vamos a tenerlo entre 0 y 2pi. Es esto. Esto es 2pi y esto es pi. Si, para que el seno de x sea menos 1, estamos en este punto, es 3pi sobre 2. Entonces, x sub 0, nuestro punto donde es impropia, es 3pi sobre 2. Perfecto. Si a fuera menos 1, tendría que ser impropia donde seno de x es menos a, o sea, menos menos 1, 1. Y eso es pi sobre 2. X será igual pi sobre 2. Muy bien. Vamos al caso, entonces este es el caso 2, que se abrió en 2. Vamos a llamar a este 2.1, a este 2.2. Vamos a trabajar con el 2.1 primero. El 2.1 tenemos que analizar la integral en un vecinal de 3 medios. De 3 medios pi. ¿No? Bueno, 3 pi sobre 2. Sería 3 medios pi. De diferencial x sobre a más, pero a vale 1. 1 más seno de x. Genial. Entonces, acá nuestra f de x es 1 sobre 1 más seno de x. Bueno, voy a tratar de aplicar el criterio de comparación o paso al límite, con lo cual necesito una g de x para hacer el cociente y el límite, o sea, para compararla. Voy a considerar que g de x es, a ver, ¿qué es? Tienes una función que sea 1 sobre algo que también se anula en 3 medios de pi. Bueno, lo primero que uno pensaría es decir x menos 3 medios de pi.
Sí, pero ya ve que yo ya sé que si hago esto no me va a servir. Entonces, pero yo sé que si hago esto al cuadrado, que también se anula, cumple lo mismo, sí me va a servir. Porque no se comporta como esta si no tuviera el cuadrado. Ahora sí, vamos a ver que sí se comporta como esta. Pero bueno, más que contárselos, se los voy a demostrar. Hagamos el límite cuando x tiende a 3pi sobre 2 de f sobre g. F de x sobre g de x. O sea, el límite cuando x tiende a 3pi sobre 2 de esto dividido esto. Ya directamente voy a poner, en vez de esto dividido esto, 1 sobre 1 sobre, voy a poner arriba el x menos 3pi sobre 2 al cuadrado. ¿Mm? Y abajo 1 más 0 de x. O sea, 1 sobre, invertí todo y me quedó así. Bueno, esto es 0 sobre 0 entre medio de pi, o sea que aplicamos el L'Hopital. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 3pi sobre 2 de arriba 2 por x menos 3pi sobre 2. Abajo coseno de x. Arriba sigue, vuelve a tender a 0. Abajo coseno de x en 3pi sobre 2, coseno de x arranca de acá, corta el 0 acá, acá vale menos 1 y acá vale 0. O sea que coseno de x también vale 0 entre pi sobre 2. Otra vez 0 sobre 0. Hago el L'Hopital de vuelta. Límite, ven, por eso yo puse el cuadrado acá. Porque sabía que voy a tener que derivar dos veces abajo. Límite para x tendiendo a 3pi sobre 2 de arriba 2x, abajo menos seno de x. Bien, y esto en 3pi sobre 2, seno de x da menos 1, con menos da positivo, y esto es, o sea que da 1 abajo, 2, 3pi sobre 2, 3pi. ¿Está bien? Perdón, acá me equivoqué. La derivada de esto no es 2x, es 2. Me llamaba la atención el resultado. Entonces abajo da, el seno tiende a menos 1, por el signo menos da 1 positivo, 2. Todo termina dando 2. Perfecto, 2 es distinto de 0, distinto de infinito. Entonces a f le pasa lo mismo que a g. ¿Y qué le pasa a g? Veamos. La integral en un vecinal de 3pi sobre 2 de g de x diferencial x es la integral en vecinal de 3pi sobre 2 de diferencial x sobre x menos 3pi sobre 2 al cuadrado, que es esta g de x. Y esto es, ¿se acuerdan? Es la de x menos b, acá me quedó bastante feo, x menos b a la n, con n igual a 2. Tendría que ser n menor a 1 para que converja. Esto es divergente, porque n es 2 el exponente y no es menor a 1. Entonces, si esto es divergente y el cociente de un número, les pasan a las dos lo mismo. Por lo tanto, integral en un vecinal de 3pi sobre 2, acá es divergente en este caso. Bien, vamos a analizar el caso 2.2 en otra hoja. Dejo esta hoja acá a mano porque nos puede ser útil tenerla a la vista. El caso 2.2 es cuando x0 es pi sobre 2, o sea que tengo que hacer la integral ahora en un vecinal de pi sobre 2 de diferencial x sobre, sigo en el caso 2, o sea que a es 1, 1 más seno de x. Bien, esto es igual a... no es igual a nada, perdón. Planteé lo que tengo que calcular. Ahora, nuestra f de x, ¿sí? Pongo esta a la vista, así vamos siguiendo este mismo esquema, ¿no? Nuestra f de x es 1 sobre 1 más seno de x. Necesito inventar, proponer una g de x con la cual compararla, que va a ser 1 sobre, estamos hablando de pi sobre 2, necesito una que se anule en pi sobre 2, pongo x menos pi sobre 2. Ahora, ¿me servirá así o tendré que elevar al cuadrado? Ya todos se dieron cuenta que este caso es igual al anterior, casi igual, tendré que elevar al cuadrado. Genial. Vamos a hacer el límite. Cuando x tiende a pi sobre 2 en nuestro caso, de f de x sobre g de x. Esto es igual al límite. Cuando x tiende a pi sobre 2 de
Esto dividido esto, igual que antes, en vez de poner esto dividido esto, ya doy vuelta a todo, me queda x menos pi sobre 2 al cuadrado sobre 1 más seno de x. Esto me quedó muy larga la raya, no importa. La aprovecho para decir esto es 0 sobre 0, hago el L'Hopital. Esto es el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 2 por x menos pi sobre 2 dividido coseno de x. En pi sobre 2 lo de arriba se anula y el coseno también. ¡Pluc! Parte de 0 y en pi sobre 2 se anula. Otra vez L'Hopital. L'Hopital. Límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 2 arriba en 2, abajo menos seno de x. A ver, en pi sobre 2 el seno tiende a 1. O sea que abajo tengo un menos 1, arriba un 2, menos 2. Esto es distinto de 0, distinto de infinito. Muy bien. Entonces ya sé que a las dos le pasa lo mismo. Bueno, entonces ahora averiguamos qué le pasa a g. La integral en un vecinal de pi sobre 2 de g de x diferencial x es igual a la integral en un vecinal de pi sobre 2 de diferencial x. G es esta. Sobre x menos pi sobre 2 al cuadrado. Esto es... ¿Esto qué le pasa? Es como la de x menos 1 sobre x menos b a la n con n igual a 2. Esto diverge. Tenía que ser menor a 1. Diverge porque n es 2, que no es menor a 1. Entonces, como g diverge y a las 2 le pasa lo mismo, implica que la integral en un vecinal de pi sobre 2 es divergente. Muy bien, dejé a la vista el caso 2.1 porque son muy iguales, muy parecidos, los pueden ver. En realidad no sé si está a la vista, pueden ver, quedó medio oculto, pero bueno, estaba a la vista al principio, ahora está a la vista todo. Lo saco de la visual y continuamos. Tenemos que pasar al caso 3. Vuelvo a traer la hoja del inicio. Habíamos dicho, caso 1, módulo de A mayor a 1. Caso 2, módulo de A igual a 1. Ahora vamos al caso 3, módulo de A menor a 1. Módulo de A menor a 1. Cuando el módulo de A es menor a 1, tengo que ver cuándo se nos anula 1 sobre A más seno de x. En seno de x sobre A menos A. Bueno, acá ¿qué es lo que pasa? Cuando el módulo de A es menor a 1, tiene que ser seno de x igual a menos A, ¿no es cierto? Eso es lo que pasaba siempre, seno de x menos A. Si módulo es menor a 1, ahí sí, hay valores que lo anulan. Entonces, ¿y cuáles son esos valores? Bueno, hay dos valores, porque fíjense, si yo hago un pequeño grafiquito para auxiliarnos, x, bueno, lo tenía acá el gráfico, no importa, lo hacemos de vuelta. Seno de x, tac, 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 así queda al lado de esto. Si módulo de A es menor a 1, supongamos que A es menos 0,7, cualquier cosa, de modo que menos A de positivo. Entonces acá la menos A está acá. Tuc, 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 a una horizontal. Acá hay dos valores de x, x0 y x1, tales que el seno de x da menos A. Entonces hay dos valores que hacen que se anule el denominador. Bien, genial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que integrar, tengo que analizar un vecinal de x0 y el de x1 también, pero vamos a analizar x0 y x1 es análogo, no hace falta analizarlo específicamente. Entonces, bueno, genial. Nuestra f de x ahora es 1 sobre a más seno de x. Nuestra g de x, que vamos a usar ahora, es 1 sobre... Antes era x menos pi sobre 2, x menos pi sobre 2, ahora es x menos x0, lo llamé al punto. Y no lo voy a elevar al cuadrado, esta vez no hace falta. Bueno, vamos a ver. Hagamos el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x, lo cual es el límite cuando x tiende a x0 de esto sobre esto. De vuelta, ya lo escribo directamente al revés. 1 sobre a más seno de x, dividido esto, pasa arriba, x menos x0. Sabemos que esto se anula en x0 y esto también, entonces L'Hopital. Límite cuando x tiende a x0 de arriba 1, abajo coseno de x. Bueno, arriba ya no se anula y abajo tampoco se anula porque
en estos puntos el coseno no se anula. El coseno se anula en pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, no en estos puntos intermedios. O sea que esto es distinto de 0 y distinto de infinito. Ya está, no tengo esto vale... No, perdón. Esto es igual a 1 sobre... Porque todavía tengo el límite, ¿no? Coseno de x0, que sabemos que no es 0. Ahora sí, esto no es 0 y esto no es infinito. Entonces ya sabemos que a f de g le pasa lo mismo. Bueno, entonces ahora averiguemos qué le pasa a g. La integral en un vecinal de x0 de g de x diferencial x es la integral en un vecinal de x0 de diferencial x sobre x menos x0. Esto es 1 sobre x menos b, ¿se acuerdan? Elevado a la 1. Otra vez diverge porque tendría que ser menor a 1. N es igual a 1 que no es menor a 1. O sea que el exponente, ¿no? Acá hay un paréntesis elevado a la 1. Entonces, si le pasa lo mismo y esta diverge, implica que la integral en un vecinal de x0 es divergente. Bueno, genial. Bueno, no sé si es tan genial que diverja, pero bueno, el tema es que en x0 diverge, en x1 no lo analizamos, pero análogamente va a diverger. El análisis es totalmente idéntico, cambian el subíndice 0 por el subíndice 1 y es igual. La única pequeña diferencia que en este caso, como es un 0 de primer orden, de orden impar, ¿sí? Esto lo que sí puede tener es valor principal. Y de hecho, tiene valor principal. Pues cuando veamos cálculo lo van a ver con más detalle, pero tiene valor principal. Es idea, pero vamos a anotarlo para que quede escrito, tiene valor principal. BP. Bueno, entonces, conclusión. ¿Qué le pasa a I de A? I de A le pasa lo siguiente. Vamos a recordar. Cuando módulo A es mayor a 1, converge. Módulo A igual a 1, diverge, en los dos casos que se abrió. Y módulo de A menor a 1, diverge pero tiene valor principal. Escribamos eso como resumen. Y de A entonces le pasa que si el módulo de A es menor a 1, diverge y tiene valor principal. Si el módulo de A es igual a 1, diverge. Y si el módulo de A es mayor a 1, que es el primer caso que hicimos, converge. Genial.